Evangelio de Juan. Vamos a hacer lectura del capítulo 3, versículos 16 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre bendito, te damos gracias, amado Dios, por esta oportunidad que nos das de volver a tu palabra y poderla escudriñar. Te rogamos, amado Señor, que hables a nuestros corazones y que podamos hallar en ella, Padre de la gloria, la luz que revela, Señor, la condición de nuestros corazones, con la cual, Padre de la gloria, pudiéramos acudir inmediatamente a la gran solución de nuestra situación de pecado, y es a los pies de tu Hijo Jesucristo. Así es que te rogamos, amado Señor, que abras bien nuestro entendimiento, que abras bien nuestros oídos y más aún nuestro corazón para aceptar lo que tú tienes por decirnos a tu pueblo y a aquellos que nos acompañan, Señor, en este día, para que pudieras tú, Señor, hablar a sus corazones y llamarles al arrepentimiento y a la fe. Te damos gracias, Padre Santo, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Este sermón lo he titulado, lo he puesto como título, Cuando la luz vino al mundo. Y la narración, hermanos, si ustedes se han dado cuenta, la narración que tenemos aquí en el capítulo 3, aunque no la hicimos hoy completamente, pero sí quisiera, haber considerado esos últimos versículos para tener el contexto de lo que vamos a hablar. Si es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que esta narración del capítulo 3, del encuentro de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, es una manera, óigase bien, es una manera que nos resulta en palabras de ánimo, palabras que alienten nuestra vida, ya que nuestro corazón de piedra, el corazón de piedra propio de un religioso, en lo que tenemos en este contexto, fue quebrado con la sabiduría de Cristo. Y si Cristo logró quebrar a un hombre como Nicodemo, ¿le será imposible quebrarnos a nosotros? No lo creo. Mire, seguramente, hermanos, seguramente nosotros somos menos que Nicodemo. Menos en educación, menos en prestigio, menos en posición social, y aún llegamos a ser menos en la devoción a una religión. Pero, hermanos, lo que sí es cierto es que nos parecemos a Nicodemo en lo que somos en esencia. Somos una raza caída, somos una raza contaminada de pecado. Y digo que se trata de palabras de aliento, pues lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue revelarse. Se reveló de manera tal que despojó a ese religioso de todas sus convicciones, de toda su teología, en la cual él estaba convencido que allí él lograba tener la entrada al reino de los cielos.
Ahora, lo que hace el Señor, lo que va a hacer el Señor, es direccionar a este Nicodemo para que entienda que no se trata más bien de practicar una religión sí porque sí, sino que tiene que ver, es con la intervención directa del Hijo de Dios, como el enviado del Padre para resolver la condición de los hombres. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y nadie pudiera acercarse ni siquiera a las puertas del reino de los cielos si no fuera por Él. Así es que considerar una religión sin Cristo es dar un paso al vacío, es dar un paso a un abismo. Hermanos, nosotros vivimos en tiempos que son muy duros, tiempos que son muy confusos incluso. ¿Por qué? Porque hoy la humanidad ha querido pervertir el evangelio de Cristo de tal manera que ha hecho todo lo posible ¿para qué? Para conciliar lo que es irreconciliable. ¿Me explico? Esto es decirse un amigo de Dios, pero donde sus actos son los propios de un enemigo. Ese es el evangelio que hoy están vendiendo. Ese es el evangelio muy común que usted va a estar escuchando en todo lugar. Mire, me pareció una desfachatez que incluso, eso cuando uno, y hago la salvedad, no es que yo me la pase escuchando esa música, ¿sí? Sino que uno empieza ahí a cambiar el dial de las emisoras y de esas emisoras donde pasan esa música pornográfica, y me explico, al reggaetón, etcétera, es música pornográfica, demoníaca, y aún tenían un espacio, ya no recuerdo cómo es que lo llamaban, en donde usaban la escritura, leían un versículo, como si con eso estuvieran santificando sus pecados. Y bueno, esto no es de extrañar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos viviendo. Cada quien quiere santificar sus pecados. Quiere hacer resaltar que su manera de vivir, su manera pecaminosa, no es necesario renunciar y a la vez participar de un culto cristiano. Hermanos, en lo que nos resta de este discurso que nos presenta el Señor Jesucristo, nosotros ya podemos estar abordando ciertas características que van directamente al corazón. Piensa en Nicodemo, ¿sí? Ya nosotros hemos podido identificar en el fariseísmo de este hombre que efectivamente él buscaba ser un amigo de Dios y aún seguir viviendo en sus pecados. Y es así como en cada religioso ocurre esa misma regla, que piensa que a su propio entender, que son amigos de Dios, que son incluso sus hijos de Dios, pero sus vidas reflejan una cosa completamente opuesta. Y verdaderamente, hermanos, es algo sumamente terrible, porque se trata de un engaño, se están engañando a sí mismos. Pero glorias sean dadas al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha sido la luz que ha venido a este mundo para descubrir las obras de los hombres y para llamar a los suyos a la salvación eterna. Sin esa luz hubiese sido imposible que nosotros, los que ya hemos creído, hubiésemos identificado cuando menos en algo que estábamos en necesidad. Hoy puede llegar a ser ese día que Dios ha dispuesto para traer luz a la vida de cada uno de ustedes. Aunque entre nosotros, obviamente, están los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, también habrá quienes todavía transitan por esos caminos de la condenación y aún no se han dado cuenta. Lo que nos resta de verdad de este discurso hecho por nuestro Señor Jesucristo para Nicodemo, tenemos un asunto más para atender. Y es que cuando la luz vino a este mundo,
Cuando la luz vino a esta tierra, cuando vino a nuestro encuentro, la pregunta es sencilla. ¿Qué hicimos con la luz? ¿Qué hicimos con esa luz? ¿Quisimos quedarnos bajo su poder escrutador o decidimos huir para no ser descubiertos? Porque esas dos posibilidades se pueden dar. Cuando usted está bajo la luz de Cristo, esas dos situaciones se pueden dar. Una, o usted se deja escudriñar o usted huye de la luz. Y lo que nos está presentando los últimos versículos, me refiero al versículo 19, 20 y 21, tiene que ver es con esa situación cuando el incrédulo es iluminado. Cuando el incrédulo es iluminado, a la vez cuando el creyente es iluminado. Pero pensemos en ese primer aspecto, cuando el incrédulo es iluminado. Y serán esos versículos 19 y 20 los que van a resaltar lo que sucede en el caso de Nicodemo, si Nicodemo no hubiese creído. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese pasado si Nicodemo no hubiese creído? Y los versículos 19 y 20 nos lo van a decir. El punto de partida va a ser el mismo, amados hermanos, que el Señor pudiera encontrar al reunirse con cualquier otro ser humano. Piense que esta vez no es Nicodemo, sino que es cualquiera de ustedes mismos hoy, delante del Señor. ¿Qué pudiera encontrar el Señor al reunirse de noche con usted? ¿Qué pudiera hallar? Hermanos, si el Señor se reuniera con nosotros, ¿sí?, la condición que va a encontrar en cada uno de nuestros corazones es un estado de ¿qué? De condenación. Condenados. Y ya sabemos, hermanos, desde la predicación pasada que estuvimos hablando acerca de este tema de la condenación. Pero es bueno y es necesario que entendamos que cuando hablamos de condenación se trata de un término que es propio de lo que es legal, ¿cierto? Es un término legal propio de un estamento judicial que hace una declaración sobre el estado de un hombre. Cuando una persona comete un acto que es contrario a la ley, el ente encargado de impartir justicia, este es el juez, conforme a la ley, encuentra que ese hombre es ¿qué? Culpable. Culpable. Y por ende, ¿qué hace? Pues hace una declaración legal de condenarlo a un castigo. Eso es la condenación. También nosotros vimos, amados hermanos, cómo la incredulidad, ¿sí? La incredulidad, es decir, al no aceptar las propuestas de la gracia que hace Dios por medio de su Hijo Jesucristo para salvar a los hombres, esto resulta ¿en qué? En agravar la condición del hombre, en agravarla, ¿sí? Mire, la Escritura fue clara en ese punto. ¿Por qué? Porque muchos han de pensar que cuando el Evangelio es presentado, lo que hace es acusarles de una manera injusta, ¿sí? Es como si, ay no, me siento que usted me está juzgando. Creo que usted se está excediendo conmigo. Creo que usted está hablando más de la cuenta. Y no se dan cuenta, a la hora de la verdad, que su condición no es porque el Evangelio haya sido predicado, sino que su condición, su estado de condenación es por causa de sus propios pecados. Ahora bien, cuando el Evangelio es predicado a un condenado y ese condenado no cree, pues esa incredulidad le resulta es en un agravante a la condenación que ya tiene en su contra. Ahora, y aunque el hombre no quiera reconocer la culpabilidad y por tanto su desatinada decisión, porque es desatinada, de no querer abrazar la propuesta de paz y la reconciliación por medio de Jesucristo, pues ¿qué sucede? El Evangelio le va a hacer saber su condición. No lo dude, el Evangelio le va a hacer saber su condición, que no es para nada favorable. Y para eso trae pruebas, trae el Evangelio.
Miren lo que dice. El Señor le dice a Nicodemo, y si quiere, ponga allí su nombre. Es decir, el Señor me dice a mí, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eran malas. Hermanos, aquí tenemos pruebas contundentes del estado caído del hombre. Tenemos pruebas contundentes de cómo el incrédulo ha agravado su condición de condenación. Ahora, las palabras que utiliza el Señor, o la manera en que lo expresa, lo hace a manera de metáfora. Él utiliza la metáfora de la luz, ¿sí? Con la cual Él quiere dar a entender que efectivamente, piensen esto, cuando un lugar que ha estado oscuro por mucho tiempo, y ese lugar es iluminado, ¿qué ocurre? La luz cambia su situación, cambia el mugre, cambia que la pintura esté mal, cambia lo deteriorado que pueda estar ese lugar. En su momento, no. Lo que hace esa luz es manifestar la condición actual en la cual se encuentra ese lugar. Eso hace la luz. Así es que debiéramos hacernos esta primera pregunta. ¿A qué o a quién se refiere el Señor con la luz? ¿Qué es eso de la luz? Bueno, el escritor de este evangelio, el apóstol Juan, ya nos lo había dicho en el capítulo 1 de este evangelio, en los versículos 4 y 5. Si quiere, vuelva ya y haga esa lectura. Versículos 4 y 5 del evangelio de Juan, capítulo 1, cuando dice: en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, esta es una manera en la que el apóstol Juan lo que hace es enunciar que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo resultó en que Él es la luz del mundo. La encarnación de Cristo vino a hacer eso, la luz del mundo. Él vino a iluminar el estado de tinieblas en el cual estaba la humanidad. Y usted puede decir, o más bien, piénselo, usted pudiera considerar que eso es malo o eso es bueno. Y cualquiera de esas dos respuestas usted la puede tener, ¿sí? Usted puede considerar, para mí no me resultó bueno, o para mí me resultó bueno. ¿Y cuál es la diferencia en que usted sea un creyente o que usted sea un incrédulo? Así de sencillo. Mire, ¿cómo puede ser esto en que la luz vino al mundo? Piense, Cristo es la suma. Mire, para considerar que Cristo es la luz del mundo, Cristo es la suma de la revelación de Dios para los hombres. Mire, antes de Cristo, el pueblo, la humanidad, tenía una revelación progresiva, tenía el Antiguo Testamento y se conocía el plan de Dios por medio de sombras, por medio de tipos, por medio de ¿qué? De los actos propios de las prácticas de los sacrificios, de las ceremonias, etcétera. Pero venido Cristo, Él es la plenitud de la revelación de Dios. Por eso Juan comienza su evangelio enunciando que Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Él es el consejo mismo de Dios. Cristo, hermanos, Cristo es la suma de la revelación de Dios para los hombres. De manera que, al estar Cristo en este mundo, Él vino a revelar al Padre. Él vino a revelar su plan redentor y con ello Él iba a disipar las tinieblas de los hombres. Y esto no es otra cosa que traer salvación. Eso es bueno, es bueno. Y aunque el Señor ya vino, ¿cierto? Hace más de 2000 años, Él ya vino. Nosotros no podemos decir que estamos en tinieblas. El Señor nos ha dejado su palabra para que sea ¿qué?
Una luz para que sea nuestra lumbrera. Una luz que es capaz de mostrar primeramente la condición de los hombres. Y además, esa lumbrera sirve para indicarle el camino que lleva al reino de los cielos. Por tanto, amado hermano, no podemos excluir, óigame bien a esto, no podemos excluir la ley de Dios como si ella no fuera luz. La ley de Dios es luz. Ni mucho menos podemos excluir el evangelio de gracia, el cual también es luz. Toda la palabra del Señor es luz. Hermanos, aunque la ley no salva, ¿o sí? La ley no salva. ¿Qué hace la ley? La ley muestra la condición en la cual está la humanidad. Hermanos, por medio de la ley, nosotros sabemos cómo y cuándo hemos violado la voluntad de Dios. Por medio de la ley. Y aunque la ley se levanta como un instrumento de juicio, ¿sí?, como un instrumento por el cual Dios condena a los hombres. ¿Por qué? Porque va a encontrar en cada quien que son culpables. Culpables. Hermanos, también hemos de saber que la ley es un ayo para el creyente. Y esto en su oportunidad lo estudiamos desde la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando dice en el capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor. ¿Para qué? Ahí tenemos otra función de la ley. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos salva, ilumina la condición del hombre y nos lleva a quien nos da la solución de nuestra condición. Mire, efectivamente la ley tiene un efecto iluminador. Si nosotros entendemos que su propósito es mostrar nuestra condición. Eso es bueno. La ley es buena, santa, porque va a iluminar nuestra condición. El mismo apóstol Pablo, él llegó a decir en la carta a los romanos, miren, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es por la ley que nosotros sabemos que hemos pecado. Y él mismo siguió diciendo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Y esto lo leo de Romanos 7:7. Ahora bien, la ley obra en beneficio para nosotros, ¿cierto? Y cuando creemos en el Evangelio, pues no nos podemos resistir a la ley, ni abandonar la ley, porque la ley nos seguirá mostrando las veces que hemos faltado a la voluntad de Dios. Ahora, ¿pero qué para el incrédulo? ¿Qué para el que no cree? Pues bueno, para el incrédulo, mire, la ley le ha de resultar en un acto hiriente. No le gusta la ley, ¿sí? No le gusta que se levante y pronuncie condenación. No le gusta. Y no estará el incrédulo dispuesto a que sea acusado de pecado. Y no estará en la condición de buscar acercarse a la luz si sabe que lo ha de condenar. Hermanos, y con esa misma vehemencia que se opone a la ley, el incrédulo se opone al ofrecimiento que hace el Evangelio. Y su rechazo deja claro que su condenación es más que bien recibida. Hermanos, no crea que se trata de un asunto discriminatorio, porque eso sucede. El incrédulo va a decir, usted me está discriminando, como si usted es salvo o creyente, o como se quiera llamar, usted que me presenta un evangelio, ¿es que es menos pecador que yo? Ellos creen que cuando se presenta el evangelio, teniendo en cuenta esta extensión de la ley, ellos creen que la persona que está presentando el evangelio está discriminándolo. Pues no es así, porque aun cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando el evangelio nos fue predicado,
es decir, aún para los elegidos de Dios, la luz de la ley mostró exactamente lo mismo. Reveló nuestro pecado. Y fue necesario que lo hiciera. Mostró nuestro pecado, mostró nuestra necesidad que teníamos de Jesucristo. Pues también el elegido, antes de creer, ¿qué era? Un enemigo de Dios. Era un enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios. No, y yo pregunto, ¿éramos distintos al mundo? En lo absoluto, no lo éramos. Éramos exactamente iguales. Éramos enemigos de Dios y la ley lo demuestra en cada uno de sus artículos, donde todos los hombres, sin ninguna distinción, son culpables. Culpables. Pero el asunto se torna grave. Se agrava más cuando los hombres aman más las tinieblas que la luz. Allí hay un agravante. Cuando los hombres aman más las tinieblas que la luz. Mire, obviamente, aunque resulta vergonzoso para el hombre que sus actos sean descubiertos, ¿cierto? Esto es vergonzoso para los hombres, que sus actos pecaminosos, sus actos de maldad, todo lo que ellos han hecho malo, les resulta en vergüenza. El Evangelio trae cura. Óigame bien a eso. El Evangelio trae cura para esa miseria. Así es que, si el Evangelio es cura para nuestros pecados, ¿qué es la vergüenza al lado de cualquier cosa? Absolutamente nada. Es más, debiera ser necesaria. Pero son tan densas las tinieblas que hay en algunos hombres que se resisten al ofrecimiento que hace el Evangelio. Tanta oscuridad cargan en su alma que no pueden aceptar el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué se resisten a la salvación? ¿Por qué? Dirá el religioso, pues ustedes no acaso no enseñan que solo los elegidos serán salvos. Pues si yo no soy elegido, pues la culpa es de Dios. Fue Él quien no me eligió para ser salvo. No. ¿Por qué se resisten a la salvación? Sencillamente, como lo dice aquí este versículo 19, porque aman su vida de pecado, aman más las tinieblas que la luz, aman sus actos pecaminosos y no están dispuestos a dejar de vivir conforme a sus deleites carnales. No lo están. Y no pueden levantar, o es más, cada vez que levantan su puño para acusar a Dios como el culpable de su desgracia, están sumando más a su condenación. Mire, ¿no le ha pasado a usted cuando predica el Evangelio cómo hay quienes se molestan? ¿Sí? ¿No le ha pasado o solo me pasa a mí? Cuando predico el Evangelio, cuando predico desde el púlpito, ¿sí? Que la gente se molesta, ¿sí? Y se sienten como atacados y dicen, mucha piedra desde ese púlpito, ¿sí? Se sienten atacados. Estos son los que dicen con ahínco, me siento juzgado. No me gusta que me digan que estoy equivocado, ni mucho menos de parte de otro pecador. No me gusta. O aquellos que dicen, usted me está señalando como si yo fuera el más terrible de los pecadores. Hermanos, a la hora de la verdad todo eso es cierto. Todo eso es cierto, sí. Cuando se predica el Evangelio, uno va delante de ¿quién? De un pecador. Cuando se proclama el Evangelio se levanta y dice, usted es un pecador necesitado. Es un pecador quizás mayor que cualquier otro. Usted es un pecador que efectivamente, por causa de su pecado, no le gusta que le digan que está equivocado. Es cierto todo esto.
Pero lo que hay detrás, lo que verdaderamente hay detrás de las respuestas o de los razonamientos del incrédulo es que no están dispuestos a abandonar su estilo de vida. Esa es la verdad. No quieren abandonar su estilo de vida, no quieren abandonar su pecado, no quieren abandonar sus gustos por la carne, no quieren abandonarlo. Y esto es porque aman sus pecados, los aman, no los ven como una enfermedad. No les parece malo prestar su oído a una cosa, prestar sus cuerpos para otra, su mente, su vista, su corazón mismo, su alma la entregan a las tinieblas y no les parece malo. No se dan cuenta que cada vez que obran pecado, cada vez están dando un paso y otro paso que los alejan más y más de Dios. Piense lo que le ocurrió al primer hombre. Solo le bastó a Adán un solo pecado para que Adán fuera expulsado del huerto del Edén. Es decir, del disfrute y del goce de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Un pecado le bastó a Adán para ser apartado de Dios. Y recuerde que ser apartado de Dios es muerte. Esa es la muerte espiritual en la cual todos los seres humanos hoy están. Porque esa muerte espiritual recayó sobre toda la humanidad. Y cada vez que un ser humano peca, insisto, son pasos que este mismo hombre está dando, pasos voluntarios para ir en la dirección opuesta donde está Dios. Y lo terrible es que esos pasos les gusta hacerlos, les fascina, aman el pecado. Por tanto, cambiar la dirección no está en sus planes. No está en sus planes. Cambiar su estilo de vida no está en sus planes. Y está el pero, y está el razonamiento humano, y está la psicología, y está una cantidad de mañas propias de una persona que está muerta en delitos y pecados para decir, no puedo. Hoy, ¿acaso a la enfermedad, al pecado no le llaman enfermedad? Antes decían que la homosexualidad era una enfermedad, ¿sí? Pero se levantó el homosexual y dijo, no, eso no es una enfermedad. No. Bueno, perfecto, no es una enfermedad. Es una manera que yo decido tomar para hacer de mi vida lo que yo quiera. Y demás. Al alcohólico no se le trata como un enfermo. Al que es adicto a una droga, ¿no se le trata como un enfermo? Hermanos, sí, es una enfermedad, pero es una enfermedad del alma, porque eso es pecado, porque ellos han decidido voluntariamente ir hacia esa nube de pecados. Tal es esta verdad, amados hermanos, que el Señor repite esto al comienzo del verso 20. Mire, si usted se dio cuenta, pareciera como si hubiera un espejo entre el verso 19 y el verso 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y mire el verso 20, cómo se refleja. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Lo repite el Señor, como queriendo decir, esto es muy evidente y es muy importante que lo entiendan. Esto es con el propósito de que entendamos que efectivamente no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. El que ama el pecado, aborrece a Dios. No hay término medio. No hay Nicodemo que valga. No hay religión. No hay Biblia debajo del brazo. No hay corbata. No hay una buena manera de hablar. No hay nada de eso.
O usted ama a Dios o ama al pecado. No hay término medio. Por eso es sumamente incoherente cómo puede una persona invocar el nombre de Dios y seguir en sus pecados. Es incoherente, pero los hay, que invocan el nombre de Jesucristo y siguen su vida de pecado. Cuando esto ocurre, tal cual le pasó a Nicodemo, sus obras religiosas, por más que parecieran correctas, ¿sí? Porque Nicodemo estaba convencido de eso, que él estaba haciendo lo que es bueno. Él creía que sus actos, su vida, le agradaban a Dios. Él estaba convencido. Sus obras religiosas, por más que parecieran correctas, estas estaban manchadas de incredulidad. Y como lo dice la Biblia, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. La confianza de Nicodemo estaba en su propio esfuerzo, en sus obras de haber nacido de Abraham, etcétera, en su circuncisión. No tenía fe. Y esa fe y esas obras le fueron contadas por pecado. Hermanos, hasta aquí, este primer punto, nosotros tenemos que el resultado, cuando el incrédulo es iluminado, sencillamente se resistirá a la luz. ¿Por qué? Porque ama su estilo de vida, porque ama sus pecados. No hay otra respuesta, hermano. No hay otra respuesta. No es Dios. No le eche la culpa a Dios porque no lo eligió. No le eche la culpa a Dios que porque usted tiene o no tiene, porque es enfermo o no lo está. No le eche la culpa a Dios. Usted peca porque ama el pecado, dice la Escritura. Ahora, en segundo lugar, cuando el incrédulo es iluminado, busca a como dé lugar encubrir sus pecados. Esa va a ser su labor. Esta es otra de las evidencias de la condenación de los incrédulos, que va a buscar encubrir sus pecados. Mire, además del amor que tiene a sus pecados, ¿sí? Los ama tanto que no los quiere abandonar, busca la manera de cómo alimentarlos, de cómo saciarlos. Mire, también este hombre tiene todo el deseo de ocultar su vida pecaminosa. Y como lo dice la segunda parte del versículo 20, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sí, es verdad, el hombre natural es esclavo del pecado y no sabe otra cosa más sino pecar. Pero cuando peca lo hace voluntariamente. ¿Sí? No crea que es, ay no, yo no quiero, pero hay algo que me impulsa a pecar. Cuando usted es esclavo del pecado, usted peca voluntariamente. Y voluntariamente, con esa distinción, usted sabe que sus obras no son buenas, que esas obras son malas. Y por ende, va a hacer lo posible ¿para qué? Ocultarlas. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, la mayoría de los crímenes, piensen eso, la mayoría de los crímenes se cometen en la oscuridad. La mayoría, en la oscuridad. La noche es la mejor aliada de los que quieren hacer lo malo. Un robo, una violación, actos de inmoralidad. ¿Dónde ocurre eso? En lo oscuro. En lo oscuro. Mayormente se dan cuando la luz no está. ¿Se ha visto una tienda de borrachos donde esté bien iluminada? ¿Dónde? Ellos quieren ir a ese lugar donde la luz no se encuentra. ¿Por qué? Porque temen a ser descubiertos. Porque les avergüenza. Incluso cuando los actos pecaminosos son hechos en el día, el pecador va a maquinar
va a maquinar lo que sea para que sus obras sean lo suficientemente discretas como para que los otros no se den cuenta. ¿Mm? Piense en el que es adicto a la pornografía. ¿Será que lo hace abiertamente allá delante de su mamá, de su papá, de los que están en la casa? ¿O va a un café de internet y no le importa quién pase? Bueno, hoy es así de descarado el pecado. Pero lo natural es que lo hacen en lo privado, en lo oculto. Maquinan todo lo que sea necesario para que sea discreto, para que nadie se dé cuenta. Para ello, construyen toda una sarta de mentiras, con el propósito de que, de oscurecer la verdad de los hechos. Piense, por ejemplo, en el adulterio del rey David. El adulterio del rey David. El rey llegó a ser muy meticuloso en borrar las evidencias de su pecado. Usted lo debe saber. Él mintió a Urías, ¿sí? Y lo quiso envolver, lo mandó llamar de la guerra y le dijo, ven Urías, quédate con tu esposa esta noche, no sé qué, y si se más, Él quería encubrir todo esto y salirse con la suya. Pero como no pudo engañarlo, entonces David alargó su mano para quitarle la vida. Mire, aunque aquí en el versículo 19 de Juan 3 termine diciendo, porque sus obras eran malas, hermano, esto no significa que los pecados ocultos del corazón no les son contados en su contra, porque eso ocurre, ¿sí? Dice, no, desde que yo no me deje pillar, desde que yo no me deje ver, no hay problema, pero en su corazón está atestado de pecado. No crea, sus pecados le alcanzarán. En la experiencia de los hombres, las obras efectivamente son la manifestación externa, la manifestación visible de lo que está ocurriendo. ¿En dónde? En su corazón, ¿sí? Lo que hace las obras de la carne es lo que hay primeramente en su corazón. Mire, piense en los fariseos. Los fariseos en su desfasada, pero conveniente interpretación de la ley, y digo desfasada porque estaban completamente equivocados, pero era conveniente para ellos. Ellos acusaban que el adulterio solo era posible por el acto físico, y así les era posible violar el mandamiento. ¿En dónde? Allá, en su corazón. Ellos podían codiciar a la mujer de su prójimo y aún así, las miradas lascivas, no solamente, óigame bien a esto, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, esas miradas lascivas las hacen de manera que no sean descubiertas. Y la razón es porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Miran de reojo, no, nadie me está viendo, yo miro. Y como alguien bien lo decía, cuando un hombre o una mujer codicia a otro hombre, a otra mujer, está no solamente siendo culpable de codicia, sino que está robando algo que no es suyo. Pero ese hombre, esa mujer no está casada. Entonces yo puedo desearla como a mí se me antoje. Si no está casada, es de Dios. Dios es su dueño y usted está tomando algo que no es suyo y es de Dios. Pero es así. Lo que quiero es que entendamos cómo el hombre es capaz de armar todo lo necesario para orquestar que su pecado pase bien, sea bien visto. No soy malo. Piense en ese ladrón que es capturado por la policía, siendo esta una de las escenas más comunes en nuestra sociedad. Cuando el ladrón es capturado, uno esperaría que eso sirviera cuando menos de escarnio, para que ese ladrón no volviera a robar. Pero, ¿qué es lo que espera el ladrón?
espera salir nuevamente a las calles. ¿Para qué? Robar. Y dijo, me encontraron de esta manera, pues me toca ser más ágil. Me toca mirar la manera de cómo evadir el ojo policivo. Cómo ocultar mi delito para no dejarme capturar. Eso mismo ocurre al pecador que odia el evangelio, porque sus actos son reprendidos en ese instante por el evangelio. Y además, sus conciencias, al ser estimuladas por la verdad, por el evangelio, pues esas conciencias van a comenzar a lanzar esas pullas en su cabeza, en su corazón, y van a ser molestia al acusarles cada vez que pecan. Mire, insisto, aunque el hombre natural es esclavo del pecado, sabe que el pecado está mal. Lo sabe, pero lo ama y busca encubrirlo. Entonces, hermanos, lo natural es que el incrédulo busque huir de la luz. Eso es lo natural, eso es lo que va a hacer. Va a huir, va a buscar la manera de huir de la luz, de alejarse de todo lo que esté impregnado de Jesucristo. Esto es la palabra leída, la palabra predicada. Además de las personas estos incrédulos van a aborrecer el culto dominical. No van a querer ser aconsejados. Hermanos, estos son aquellos que aún en medio de una congregación lo que hacen es murmurar en contra del predicador. Está la fácil, ¿sí? Murmuran en contra del predicador, murmuran en contra de los hermanos que los han llamado al arrepentimiento. Eso es lo que hacen. ¿Para qué? Para ocultar su vejamen, para ocultar su pecado. Incluso, en su gran mayoría, son los que no vuelven a congregarse. Mire, y aquí hago el paréntesis. Muchos me preguntan, ¿y qué hay de fulano? ¿Qué hay de sutano? Muy seguramente, casi siempre es por esta situación. Es por esta situación. Porque la exposición a la luz los repelió. ¿Por qué? Porque no quieren ser expuestos a sus pecados. Y si llegan a volver a congregarse, lo hacen es en aquellos cultos donde se les predique lo que su necio corazón quiere. Es lo que ellos quieren. Ellos buscan iglesias en donde se les predique y no sentirse forzados, que no les apunten a su corazón, que no les hablen de pecado. Es decir, buscan congregaciones donde no sean reprendidos. Pero si una iglesia local es fiel a la verdad, el evangelio tendrá como misión llamar a los hombres ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y para yo llamarle a usted o a cualquier otro al arrepentimiento, pues yo tengo que hablar de pecado. Porque arrepentirse de qué entonces? Tiene que ser predicado el pecado. Los que creen humildemente al llamado del evangelio reconocerán sus culpas, pero los que no creen orgullosamente y con escándalo huirán para esconderse en sus tinieblas. Que aunque procuren a toda costa ocultar las evidencias que va a hacer el juez soberano va a sacar a la luz las intenciones que hay en sus corazones. Él lo va a hacer. Piense, por ejemplo, en estos dos textos. Solamente los cito, si quiere, tome nota de ellos y después los buscan. Números, capítulo 32, versículos 23, la segunda parte. Dice este libro: Sabeos que vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, esto es que serán acusados. Números 32, 23. El hombre será acusado vez tras vez por sus conciencias y siempre el evangelio de Jesucristo cuando les sea predicado va a ser alcanzado por sus pecados.
recordándoles que hay una sentencia sobre ellos, que están condenados a la muerte eterna. Un pasaje más, Salmo 139, versículo 11. Salmo 139, versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Hermanos, ¿y esto es por qué? Porque en Dios no hay tinieblas. En Él no hay tinieblas. Y su juicio ha de alcanzar al pecador. Siempre su luz le ha de alcanzar. Ni las más elaboradas prácticas de encubrimiento del pecado con las que pueda cegar, incluso cuando los hijos quieren cegar a los padres. La luz alcanzará. Cuando el adúltero quiere cegar a su cónyuge, la luz le alcanzará. Y el incrédulo siempre será confrontado por la luz. Y esa luz será su ruina. Su ruina. Puede que hasta este momento, hermanos, el Evangelio sea ese martillo, ¿sí? Ese martillo que no dejará de hacer su labor hasta quebrar a una persona. La quebrará. O puede que seguirá siendo ese martillo hasta que la incredulidad de esa persona brote y no pueda más y lo haga huir. Eso es lo que hace el Evangelio. Bien dijo el príncipe de paz: yo no vine a traer paz, sino espada. ¿Eso quién lo dijo? El príncipe de paz. Cuando Pedro predicó en el Pentecostés, acusó a sus oyentes de ser quienes crucificaron a Cristo. Esa fue la primera predicación que nos registra la escritura del apóstol Pedro. Él acusó a sus oyentes de crucificar a Cristo. Y dicen las escrituras que estos hombres se compungieron de corazón y luego le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y la respuesta fue la invitación al arrepentimiento. Hermanos, el Evangelio siempre nos ha de llevar a considerar que el sacrificio de Cristo fue por nuestros pecados. Si el Evangelio es predicado, si no está Cristo y si no se habla de pecado, allí no hay nada. No hay nada. Siempre que el Evangelio es predicado, se debe predicar al sacrificio de Cristo que fue por causa de nuestras transgresiones. Así es que la verdad, iluminar el Evangelio, eso es lo que hace, iluminar nuestra condición caída, lo hace con el propósito de que vengamos al arrepentimiento. Pero tristemente, el incrédulo no se arrepentirá. ¿Por qué? Porque ama su vida de pecado y hará todo lo posible para ocultarse para que no sea reprendido. De esta manera, hermanos, el incrédulo es un enemigo de la luz. Es un enemigo de la luz. Por ende también de todos aquellos que ahora son hijos de la luz, llamados a ser lumbreras en este mundo de oscuridad para llevar el santo evangelio. Por eso el ministro de la palabra, por eso aquel pregonero de justicia, aquel que lleva el evangelio, no va a salir bien cuando lleva la luz de Cristo. No va a salir bien. Va a tener pérdidas. Y tendrá que reponerse y levantarse, porque no todos son del Señor. Hay quienes lo rechazarán. Y cuando lo rechazan a usted por predicar el Evangelio de Jesucristo, bien predicado, no lo están rechazando a ustedes, están rechazando al Señor Jesucristo, a la luz que vino a este mundo para disipar las tinieblas. Y quiero concluir con las evidencias de la salvación. Mire, el Señor concluye su enseñanza diciendo a Nicodemo: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Verso 21 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hermanos, y es una buena manera
de concluir, no solamente de parte de nuestro Señor, porque allí concluye su enseñanza a Nicodemo, sino que también es una buena manera de concluir este sermón. ¿Por qué? Ya que la intención primaria del Evangelio es atraer a los hombres a la luz de Cristo. Es atraer a los hombres a la luz de Cristo. Mire, aunque los versículos anteriores resultan en ser aterradores para el incrédulo, y espero que así lo sea para todos los que hemos estado acá escuchando esta prédica, que sea aterrador lo que se acaba de decir en los versículos 19 y 20. No podemos olvidar que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo fue para cumplir su misión, cosa de la cual nuestro Señor Jesucristo también le habló a Nicodemo. ¿Cuál es la misión de Cristo? ¿Cuál fue su misión? ¿Condenar? No, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Por más que el Evangelio ilumine la realidad de nuestros corazones, tiene como propósito salvar a los hombres. Y aunque es verdad que los que creerán son efectivamente los elegidos de Dios, hermanos, el Señor ha dejado en claro que toda la humanidad se hace responsable de sus pecados, incluyendo el pecado de la incredulidad. Es responsable. Y las evidencias son contundentes. ¿Cuáles? Las que hemos acabado de ver. Porque aman sus pecados y no quieren arrepentirse de ellos. Pero no todo está perdido. Óigame muy bien. No todo está perdido. Puede que hasta el día de hoy usted se haya resistido. ¿Sí? Puede que usted hasta el día de hoy, en esta misma congregación, lleve días, lleve meses, incluso años, y se haya resistido al llamado del Evangelio. Y le digo, no confíe en su asistencia a la iglesia. No piense que por haber venido a una iglesia, eso es suficiente para que usted se considere salvo. No se confíe en que reunirse con otros cristianos le dará salvación. No. Nicodemo estaba confiado en su religión, muy confiado. Y aún así el Señor lo despojó de toda su confianza. Lo despojó. Yo le pregunto, ¿usted cree que Nicodemo fue esa noche con el propósito de ser redarguido por sus pecados? Esa no fue la intención de Nicodemo, en lo absoluto. Él no quería eso. Ahora yo pregunto, ¿por qué debiera ser diferente en este día? Quizás usted vino con otra intención. Usted quiso echarse en su hombro una apariencia de piedad que verdaderamente no le cala bien. ¿Por qué debiera ser diferente? Si todos los presentes somos pecadores. Puede que hoy sea diferente, hermanos o amigos. Para algunos la luz de Cristo nos alcanzó ya para salvación. Pero, ¿qué será de usted si aún no ha rendido su vida al Señor? ¿Qué será? ¿Teme a ser avergonzado? Pues no lo dude, el pecado siempre avergüenza. Eso es lo mínimo que debiera pasar en su vida. El pecado debe avergonzarle. Bien dice la Escritura, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mire, amado, usted que me acompaña el día de hoy, que usted sea expuesto a la luz de Cristo y quizás la vergüenza de sus pecados salga, redunde en su mente y en su corazón y su conciencia siendo estimulada por el Evangelio le está diciendo culpable, culpable, culpable. Si usted viene a Cristo, no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Qué debe hacer hoy? ¿Qué debe hacer hoy? Lean el versículo 21. Mas el que practica la verdad. Eso es lo que usted tiene que hacer. Practique la verdad. Bueno, ¿qué es eso de practicar la verdad? Hermanos, practicar la verdad es responder positivamente al Evangelio. Eso es practicar la verdad. Es hacer uso de las gracias salvíficas de la fe y del arrepentimiento. Use eso y venga a Jesucristo. No tema a la luz. Acérquese al Señor.
Acérquese a su Biblia y deje que le muestre su pecado, pues el Señor sabe muy bien qué es lo mejor para usted. Mire, es como aquel que va al médico. Es como el que va al médico. Téngalo por seguro que usted no va al médico con el propósito de que le hablen cosas bonitas, ¿sí? Usted quiere escuchar la verdad, que le digan la verdad, no que le oculten sus enfermedades para no hacerlo sentir mal. No, ¿qué tal si yo le dijera, ay, no, es que tiene cáncer, le quedan 3 meses de vida? No, pobrecito, ¿cómo le va a dañar sus 3 meses de vida? No, usted va para que le digan la verdad. ¿Con qué propósito? Pues para que a ver si hay solución, si hay cura. Mire, no tiene nada de compasivo que un médico le oculte que está enfermo. Allí no hay compasión. Y que esa enfermedad lo puede llevar a la muerte. Eso no es misericordia. Misericordia es que le diga, usted está enfermo. Usted necesita cura. Usted necesita este tratamiento. Allí hay misericordia. ¿Usted verdaderamente preferiría que la honestidad de ese médico tratante y que le diga sin ningún tipo de filtro cuál es su condición? ¿Usted cree, le pregunto, usted cree que le hará bien negar su enfermedad? No, eso no le hace bien. Lo va a deteriorar cada vez más. Ahora, si usted ha nacido de nuevo, querrá ser expuesto a la luz para que sus obras sean reprendidas. Si usted ha nacido de nuevo, querrá venir a la luz, ser expuesto al Evangelio, ser expuesto delante de Cristo para que Él le escudriñe lo más profundo de su corazón, para que sus obras sean reprendidas. Y así, en ese momento, usted practicará la verdad al creer en Cristo como su Salvador. Eso, amado hermano, es practicar la verdad. Creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados. Hermanos, no se trata de una creencia meramente intelectual. No es intelectual, sino se trata de aquella que lo mueve a hacer esas primeras obras que su Señor le ha llamado a hacer. ¿Qué le manda el Señor por medio del Evangelio? ¿Traiga plata? ¿Sí? Ponga una corbata. Venga a la iglesia. Sea reformado, sea bautista. ¿Qué le manda el Señor? Arrepiéntase y crea en Jesucristo. Obedezca. Obedezca. Haga, hermano, haga, amigo, practique la verdad. Y al hacerlas, al arrepentirse y al creer, estará demostrando que lo que usted hizo, aparentemente usted hizo, no es de su autoría. No fue usted, sino que fue Dios quien le concedió esos dones. Sus acciones serán aquellas que Dios quiere que usted haga. ¿Por qué? Porque está obrando conforme a su voluntad. Dios da el don de la fe y el don del arrepentimiento para que el nacido de nuevo pueda obrar la voluntad de Dios. Mientras que el incrédulo ama su pecado y no está dispuesto a abandonarlo y por tanto no quiere ser recriminado, el creyente, al aborrecer su vida de pecado, no le va a temer a la luz de la palabra, no le va a tener miedo, pues él quiere que esa enfermedad sea arrancada de su vida. Muéstrame, Señor, mi pecado, muéstrame en qué me he equivocado delante de ti. Así es que no dudará que para él se trata de un bien ser confrontado. Un bien que le digan, hermano, usted ha pecado. Si usted ha nacido de nuevo, eso será un bálsamo para su vida porque dirá, gracias, necesito ser confortado, necesito ser renovado por el Espíritu de Dios. Así es que el nacido de nuevo hará todo lo opuesto al incrédulo. El nacido de nuevo buscará consejo, ¿sí? Él buscará consejo. Pequé, no sé la manera de salir de mi pecado.
¿Cómo hago? Buscará consejo, deseará el brazo de los hermanos maduros en la fe, en el cual apoyarse. Y confiará en la predicación de las Escrituras y en las enseñanzas impartidas en su iglesia local para santificación de su alma. Lo tendrá en buena estima. Pregunto, ¿seguirá usted rechazando ser reconvenido por sus pecados? ¿Hasta cuándo podrá resistir el llamado del Evangelio? ¿Puede decir que ama a Dios y no está dispuesto a abandonar sus pecados? ¿Podrá seguir en ello? ¿Qué podrá decir cuando le pregunten por la luz que vino sobre su vida? ¿La rechazó? Hermanos, no habrá escapatoria. No habrá escapatoria para aquellos que le dan la espalda a Jesucristo. No la habrá, pues su condenación se va a reafirmar siendo entregados a sus propios pecados. El Señor los va a entregar a su desgracia, a su propia destrucción. Hermanos, la gran tragedia de la humanidad es un lastre que arrastran desde el mismo momento de su nacimiento. Por causa del pecado, y con ello quiero decir, tanto la naturaleza caída del hombre como cada acto pecaminoso que produce, no han de pasar desapercibidamente. No lo crea. Mientras que nosotros, en nuestra debilidad, hay veces olvidamos nuestras faltas, nuestros pecados, Dios no las olvida. Y pasará cuenta de cada una de nuestras obras. Hay un Dios, hermanos, un Dios que es santo y que aborrece toda injusticia. Cada obra, cada palabra, cada pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios será juzgada. Además, considere que la humanidad es de propiedad divina. Dios es el dueño. Y Dios, como creador, Él, ante la decadencia moral de su creación, ha de juzgar a la humanidad entera por sus pecados. Lo hará. Así es que nadie escapará de su juicio santo. Y tal es la imposibilidad de huir de Dios, que todo aquel que ha nacido en este mundo ya es considerado culpable y portador de esa condena hasta que el Señor le llame a su presencia. Pero, en su gran amor, ha enviado a su Hijo Jesucristo para traer la salvación para un pueblo que Dios eligió antes de la creación misma. ¿Para qué? Para ser redimido. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Hermanos, desde el comienzo del Evangelio de Juan, el apóstol nos hizo saber que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad fue la experiencia de cómo la luz hizo su inmersión en este mundo caído, agobiado por densas tinieblas de pecado. Aunque en ese mismo mundo yacían los elegidos de Dios, aunque ellos permanecían en tinieblas, pues al igual que toda la humanidad eran culpables de la caída de Adán en el huerto del Edén. Hermanos, así es que no es de extrañar que todos los seres humanos, sin ninguna distinción de raza, sin ninguna distinción de sexo, en la primera venida de Cristo, fueran encontrados haciendo lo que por naturaleza caída les inclinaba a hacer su corazón: pecar. ¿Cómo lo halló a usted el Salvador? Pecando. ¿Cómo lo salvó? ¿Esperó a que dejara de pecar? No, Él vino en el momento justo, cuando era un enemigo de Dios, y le salvó. Así es que el Señor Jesucristo se acercó a su creación de una manera tal que se hizo como nosotros. Pero no era simplemente un hombre. Se trataba del Dios y hombre que, venido el tiempo, empezó a cumplir la misión del Padre, aquella que le había encomendado: salvar a su pueblo de sus pecados. Así es que roguemos a Dios, hermanos, roguemos a Dios que traiga la salvación para estas almas,
que sean convertidas de su necesidad y que entiendan que esa necesidad no puede ser suplida por su propio esfuerzo, sino que han de confiar solamente en el unigénito Hijo de Dios para su salvación. Pero también es de suma importancia que los creyentes sepan abrazar el Evangelio para que sus vidas sean constantemente examinadas, para ser conscientes de las veces que nuestro exceso de confianza, porque eso ocurre en el creyente, el exceso de confianza nos hace pecar. Y con gran urgencia el Evangelio debe ser presentado para hacernos volver al camino de las cosas justas, de la voluntad de Dios. Así es que usted, que ha acabado de escuchar este sermón, quizás pueda ser uno de aquellos que el Señor le haya concedido el don de la fe y el arrepentimiento. Y es momento en que usted vuelque su corazón al Señor y le ruegue por su perdón. Pero puede también ser que usted sea de aquellos que en su arrogancia dice: quiero amar más mis pecados. Pero le digo, al ser hoy usted expuesto al Evangelio de Jesucristo, a su condenación, se maximizará esa situación. ¿Por qué? Porque le fue predicado la solución para sus pecados y usted se resistió. Se resistió. Así es que oremos, amados hermanos, por que el Señor conceda salvación en este día.